Hola, buenos días. El miércoles pasado, Telefónica presentó sus resultados del tercer trimestre de 2023 y su nuevo plan estratégico hasta 2026, y hay ideas muy interesantes en este nuevo plan. Como ya empecé a hacer en el vídeo la semana pasada, al final del vídeo veremos las noticias más importantes de los últimos días relativas a la independencia financiera y los dividendos. Empezamos viendo los resultados del tercer trimestre de 2023. Los ingresos crecen un poco. Recordad que los ingresos de Telefónica estuvieron cayendo durante años por los operadores virtuales y desde hace unos trimestres están creciendo otra vez un poco. Es positivo que los ingresos dejaran de caer y ahora estén otra vez creciendo, pero como veis el crecimiento es pequeño, del 3,5%. El EBITDA, que en las telecos se llama OIBDA, crece el 2,6%. Si no fuese, o si no hubiera sido, por la inflación que hemos tenido en estos 9 meses, habría crecido algo más. Las cifras del cuadro de la izquierda que estáis viendo incluyen las cifras de la filial del Reino Unido, y las de la derecha, hasta llegar al OIBDA, no incluyen la filial del Reino Unido. El beneficio neto cae el 15%. Esta cifra sí que incluye la filial del Reino Unido. Por un lado, en 2022 vendió unos activos en Colombia y eso aumentó los beneficios de 2022, y este año no ha tenido esa venta. Pero por otro lado, en este año, en 2023, ha compensado pérdidas de años anteriores, créditos fiscales, por cosas como las reducciones de plantilla que hizo en años anteriores. Y esto le ha hecho tener un efecto positivo en los impuestos. Esa venta de 2022 en Colombia no fue tan grande como para considerarla un beneficio extraordinario, en mi opinión, así que yo considero que el beneficio neto ordinario ha caído ese 15% que veis ahí. El flujo de caja libre ha caído el 2% y la deuda neta cae el 7,4%. Al subir un poco el EBITDA y bajar la deuda neta, baja el ratio deuda neta EBITDA, como veis aquí. El ratio deuda neta EBITDA o EBITDA ha caído de 2,6 veces hace 3 meses a 2,5 veces ahora. Telefónica calcula este ratio que veis ahí haciendo algunos ajustes al EBITDA. Si no hacemos esos ajustes, el ratio deuda neta EBITDA ahora es de unas 2,8 veces. Lo más importante es que este ratio baja un poco, aunque poco. El coste medio de la deuda baja al 3,6% en el último año, a pesar de lo que han subido los tipos de interés. Esto es porque tiene el 80% de la deuda a coste fijo y porque tiene una duración media de 12 años. Todos estos datos son los que os he marcado en rojo. ¿Cómo podríamos resumir en pocas palabras estos resultados de Telefónica? Podemos decir que los resultados de Telefónica han dejado de empeorar y ya están mejorando, pero están mejorando poco. Vamos a ver ahora cosas importantes para ver qué puede pasar en el futuro. La filial Telefónica Tech está teniendo un crecimiento muy alto, del 30%. Aún representa algo menos del 4% de los ingresos de Telefónica, pero tiene un margen de beneficios más alto, o probablemente lo tendrá cuando tenga un tamaño mayor. Yo creo que esta filial va a ser importante en los próximos años. Se está hablando de que Telefónica podría vender una parte de esta filial a algún socio, pero yo preferiría que no lo hiciera. Creo que si vende una parte ahora, va a vender barato, como le pasó cuando vendió una parte de Telxius. Visto ahora, habría sido mucho mejor que Telefónica no hubiese vendido nada de Telxius y hubiese conservado el 100%. Eso ya no se puede cambiar. Pero creo que si vende ahora una parte de Telefónica Tech, les va a pasar algo parecido y por eso prefiero que no vendan nada de Telefónica Tech. Otra filial importante es Telefónica Infra. En esta filial, en este momento, lo más importante es ver cómo evoluciona el número de hogares a los que llega. Os lo he marcado en rojo. Ahora mismo llega a 20 millones de hogares y en 2026 espera llegar a 30 millones. Esto es lo que se llama hogares pasados. No todos esos hogares son clientes de Telefónica. Por ejemplo, si la red llega mañana a un edificio nuevo en Chile que tiene 100 viviendas, el número de hogares pasados aumenta en 100, aunque solo 40 de esas viviendas se hagan clientes de verdad de Telefónica. Esto se mide así en todas las telecos. Luego, por otro lado, se mide el número de clientes, que en nuestro ejemplo aumentaría en 40 con ese edificio de viviendas en Chile. Esta filial se dedica a las redes menos importantes de Telefónica. Por ejemplo, las redes rurales de esos 4 mercados principales, que son España, Brasil, Reino Unido y Alemania. O las redes rurales y urbanas de los países de Latinoamérica, excluyendo Brasil, que ya no están entre los objetivos principales de Telefónica. El objetivo de esta filial es compartir esas redes menos importantes con socios externos para así necesitar menos inversiones y poder reducir más rápido la deuda. Si la situación de Telefónica fuese mejor, no habría creado esta filial y mantendría el 100% de todas sus redes. Pero como la regulación le ha perjudicado mucho en años anteriores, como ya hemos hablado muchas veces, pues esta idea de compartir sus redes menos importantes con otros socios fue una idea que se le ocurrió para reducir más rápido la deuda. Por ejemplo, la red principal de España, la que va por las principales ciudades, es al 100% de Telefónica. Y en la red rural de España, que se llama Bluevia, Telefónica tiene el 55% y el otro 45% de otros socios. Además de reducir las inversiones para reducir la deuda, la idea de esta empresa es ir añadiendo
redes rurales de otras pequeñas empresas que hay en España, para ir concentrando el sector y mejorando la rentabilidad. Este ejemplo que os he puesto con España vale igualmente para todas las redes de todos los demás países que veis en la imagen. Si consigue ir añadiendo redes más pequeñas a todas estas filiales que tiene dentro de Infra, eso va a suponer una mejora de rentabilidad importante, porque mejorará los costes fijos y además habrá menos competidores. Antes de pasar al plan estratégico 2026 vamos a comentar la OPA que lanzó el martes sobre su filial alemana. La idea es tener el 100% de su filial alemana para que le sea más fácil tomar las decisiones que va a tener que tomar o que quiere tomar con su nuevo plan estratégico. Cuando en una filial hay inversores minoritarios, es más lento tomar decisiones porque hay que dar más pasos para respetar los derechos de los inversores minoritarios, como es lógico y tiene que ser así. Así que lo que quiere Telefónica es tener el 100% de su filial alemana para tomar más decisiones más rápidamente. Pasamos ya al nuevo plan que ha presentado hoy. Parte de la base de que cumplió los objetivos que se puso en 2019 y eso es correcto. Ya sé que los resultados de todos estos años de 2019 no han sido buenos, pero resumiendo mucho, el objetivo que se puso es que el negocio dejase de empeorar y empezase a mejorar ligeramente, y eso lo ha conseguido. Y tened en cuenta, y esto es muy importante, que en estos años ha mejorado mucho más la estructura de Telefónica y cómo estará enfocada la empresa para el futuro que los resultados de estos últimos años. Ha mejorado bastante las redes, ha reducido estructura y ha ganado mucho en eficiencia. Las redes de Telefónica hoy son mucho más rápidas, mucho más modernas, mucho más flexibles y están mucho mejor preparadas para dar nuevos servicios en el futuro. Otra cosa que puede sorprender por las noticias que vemos habitualmente en los periódicos es que Telefónica tiene hoy un 14% más de clientes que en 2016. Sus clientes se cambian menos a otras empresas y se relacionan con Telefónica de una forma más digital y por tanto generan menos costes. En esta otra imagen vemos cómo está cambiando el negocio de Telefónica. Esa zona que veis que ahora representa el 30% son servicios nuevos que van más allá de lo que todo el mundo piensa cuando habla de una teleco, que es conectarse a internet, llamar por teléfono y todo lo demás. En teoría, todos estos servicios nuevos le deberían haber hecho crecer mucho más en los años anteriores. Pero no ha sido así porque la regulación ha perjudicado mucho a su negocio tradicional. Aquí vemos que en abril de 2024 va a terminar de cerrar por completo su red de cobre en España. Será la primera teleco de Europa en hacerlo y esto supone una reducción de costes muy importante. En los otros datos que os he marcado vemos que ya tiene un 84% de sus procesos digitalizados, que ha reducido plantilla en un 18%, que ha reducido sus directivos en un 39% y el consumo de energía lo ha reducido en un 5% a pesar de que el tráfico se ha multiplicado por 6. Igualmente, si la regulación se hubiese mantenido estable, todo esto habría hecho subir mucho los resultados de Telefónica. A partir del año que viene, sí se notará el cierre de la red de cobre en España. También va a ir cerrando las redes móviles de 2G y 3G. Aunque esto, más que en ahorro de costes, en lo que se va a notar es en que tendrá más sitio libre en el aire para el 5G y para poder dar más servicios de 5G. También os he marcado que ya está usando la inteligencia artificial para muchos de sus procesos en la empresa. Como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí, la inteligencia artificial nos va a beneficiar mucho a los inversores, pero nuestra sociedad no está preparada en absoluto para lo que ha pasado con la inteligencia artificial y mucha gente lo va a pasar muy mal. Vamos a ver ahora cómo ve Telefónica el negocio, el futuro del negocio de las telecos, porque me es una idea muy interesante. Telefónica cree que va a haber una integración total de todo esto que veis aquí. Las redes de las telecos, la capacidad de computación, la realidad virtual y la inteligencia artificial. La capacidad de computación y la capacidad de computación de los ordenadores. Todo esto ya existe, pero Telefónica lo imagina totalmente integrado. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. A mediados de los 90 existía Internet y existían los teléfonos móviles, pero eran cosas totalmente independientes. Se navegaba por Internet con los ordenadores y los teléfonos móviles solo servían para hablar. Unos años después se integraron totalmente Internet y los teléfonos móviles y ya no se entienden los teléfonos móviles sin Internet. Pues algo así es lo que Telefónica cree que va a pasar con todas estas tecnologías. Aquí podéis ver ejemplos prácticos de cómo se van a integrar todas estas tecnologías. Conducción autónoma, ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, drones autónomos, cirugía en remoto, etc. Todo esto va a necesitar capacidades nuevas de las telecos y mejorar mucho las capacidades que ya tienen. Latencia, velocidad, seguridad, procesos distribuidos, personalización de las redes de las telecos, etc. En esta imagen vemos la posición que van a ocupar las telecos en todo esto. Van a ser el puente entre los clientes por un lado y por el otro lado los desarrolladores y las empresas de la nube como Amazon, Google, Microsoft, etc. En realidad podemos decir que esto ya es así, pero Telefónica lo imagina como algo totalmente integrado, en donde las redes de las telecos no serían simples cables por los que se relacionan ahora clientes por un lado y desarrolladores y empresas de la nube por otro, sino una parte fundamental de la capacidad de proceso que todo esto va a necesitar. En esta transformación de las telecos como parte
fundamental en la capacidad de proceso de todo esto, está el proyecto Open Gateway. Los informáticos ya sabéis lo que son las APIs porque las usáis constantemente en todo tipo de tecnologías. Open Gateway va a ser esto mismo, pero aplicado al comportamiento de las redes de las telecos. Para los que no seáis informáticos, esto de las APIs consiste en la posibilidad de que los desarrolladores y las empresas le digan de una forma fácil a las redes de las telecos que se comporten de una forma o de otra. Por ejemplo, McDonald's le dirá a las redes de Telefónica que se comporten de una forma, Allianz le dirá que se comporten de otra forma y Electronic Arts le dirá que se comporte de otra forma diferente. Esto no va a ser algo exclusivo de Telefónica. En este proyecto ya están las principales telecos de todo el mundo y se irán añadiendo más. Así que esto es algo común a todas las telecos. La previsión de Telefónica es que es físicamente imposible que la nube haga todo esto por sí sola, como se esperaba hasta ahora. Es decir, hasta ahora se pensaba que toda esa capacidad de proceso la darían las empresas de la nube, como Amazon, Microsoft, Google, etc. Pero Telefónica cree que se va a necesitar una capacidad de proceso tan grande que eso será imposible. Así que cree que todo esto se tendrá que diseñar de una forma completamente diferente con las telecos integradas en esa capacidad de proceso. Todo esto lo resume en que Telefónica va a ser uno de los mayores supercomputadores del mundo. Y lo mismo sucederá con las demás telecos. Cada una de ellas se convertirá en uno de los mayores supercomputadores del mundo. Esta idea es totalmente revolucionaria y puede cambiar completamente el futuro de las telecos si sale bien. Que ahí está la cosa, hay que ver si sale bien o hasta finalmente es así en mayor grado o en menor grado. El plan para Australia y Hispanoamérica es continuar con lo que ha hecho en los años anteriores, que básicamente consiste en mejorar la rentabilidad todo lo posible, pero reduciendo el dinero invertido en esa filial. Es decir, lo normal es que las empresas busquen hacer crecer sus negocios a la vez que invierten más en esos negocios, pero en este caso no es así. Aquí la prioridad es ir reduciendo el capital invertido en esos negocios y que la rentabilidad mejore todo lo posible, pero con esa condición de que el dinero invertido va a ir reduciéndose. Y el objetivo de reducir el dinero invertido en estos negocios es invertirlo más en sus negocios principales. Pasamos a los objetivos concretos hasta 2026. Espera aumentar los ingresos en 1% al año, el EBITDA al 2% al año y el flujo de caja libre el 10% al año. El flujo de caja aumentará más porque ya ha hecho el pico de inversión en sus principales mercados de red de fibra y móvil y en los próximos años espera invertir algo menos. También porque se está haciendo más eficiente con todas las medidas que lleva años tomando. Con este mayor flujo de caja va a reducir el ratio deuda neta EBITDA hasta las 2,2-2,5 veces. No es una reducción de deuda muy grande, pero la situación mejora algo. También espera pagar un dividendo mínimo de 0,30 euros cada uno de estos años. El dividendo de 2023 ya ha dicho que va a ser de 0,30 euros y el de los próximos años al menos será 0,30 euros, pero podría ser algo más. En esta imagen vemos qué tiene previsto hacer Telefónica si las cosas van mejor de lo que tiene previsto en este momento. La idea es reducir más rápidamente la deuda, hacer recompras de acciones o comprar otras empresas. ¿Por qué las cosas podrían ir mejor de lo previsto? Por ejemplo, porque los planes de eficiencia que tiene en marcha den resultados mejores de los previstos o porque venda filiales de Latinoamérica a buenos precios. Ahora vamos a ver un tema del que no he hablado en el plan estratégico, pero es casi seguro que lo voy a hacer porque ya he hecho cosas sobre este tema en otros lados. Me refiero a la reducción de plantilla. Todas las medidas de mejora de la eficiencia que va a hacer Telefónica, que hemos visto antes, como el apago de cobre y muchas otras, van a hacer que Telefónica necesite menos empleados. Ya han salido noticias de que en España quiere hacer una reducción de plantilla, está hablando con los sindicatos, de hasta 5.000 empleados. Puede ser algo menos. Esto tendrá un coste inicial, como pasa siempre, pero este plan lo va a hacer de una forma diferente a los planes anteriores. De forma que parece que tendrá un coste menor y los resultados se verán antes que en los planes anteriores. Este plan de reducción de plantilla, que no está en el plan estratégico, también puede ser una de esas cosas que le hagan tener unos resultados mejores de lo previsto y con ello recompre acciones o reduzca más la deuda. Es casi seguro que presentará este plan de reducción de plantilla en las próximas semanas o meses. En resumen, ¿es bueno este plan de Telefónica hasta 2026? Es bueno, pero no demasiado, aunque podría ser mejor de lo esperado. Me explico. Las previsiones que ha dado de dividendos, flujo de caja, ingresos, etc., no están mal, pero tampoco están muy bien. Y menos teniendo en cuenta los beneficios que tenía Telefónica hace años. Así que este plan le hará mejorar, pero no le hará recuperar el terreno perdido en la última década. En un escenario ideal, las cosas podrían salir bastante mejor de lo previsto. Si mejorase la regulación, que es el tema del que siempre hablamos a la hora de las telecos, o si saliese bien esa idea de ser un supercomputador. Si no mejora la regulación, creo que Telefónica está barata en la zona de los 3,5-4 euros en la que está ahora. Si mejora la regulación, entonces a este precio estaría muy barata. Un cambio importante es que en la presentación de este plan estratégico, Telefónica no ha pedido que mejore la regulación, como llevan haciendo las telecos desde hace años, sino que ha pedido que las telecos dejen de ser un sector regulado.
Lógicamente, las telecos no van a dejar de ser un sector regulado mañana porque lo diga el presidente de Telefónica. Pero creo que es muy bueno que pasen el ataque y empiecen a pedir la desregulación total, para pasar a ser un sector similar al industrial, el de consumo, alimentación y prácticamente todos los demás. Desde luego esto sería un cambio radical para las telecos y además sería lo justo. Los temas claves que hemos visto son esa idea de que Telefónica se pueda convertir en un supercomputador y lo que pase con la regulación e idealmente esa desregulación total de las telecos para que dejasen de ser un sector regulado. En cuanto a noticias de los últimos días, Botín, la presidenta del Santander, dijo que si los impuestos no son justos, la gente se va del país. Aquí hay que leer entre líneas y que la presidenta de uno de los mayores bancos del mundo diga eso. Es un aviso muy importante a los políticos, que tiene influencia directa en las medidas que se tomen a partir de ahora. Es muy positivo que las empresas españolas digan que están pensando en llevarse sus sedes fuera de España si no se empiezan a bajar ya los impuestos. Los beneficios de Apple han caído este año el 3%. Apple termina su ejercicio fiscal en septiembre. Me parece buen momento para recordar este vídeo que hice sobre Apple, en el que cuento cómo la veo como inversión para el largo plazo. Ryanair ha tenido unos resultados muy buenos y ha anunciado unos dividendos importantes para el futuro. Pero por el sector en el que está me parece que no es una empresa adecuada para el largo plazo y yo no la compraría para el largo plazo, aunque ojalá le vaya muy bien y pague muchos dividendos. Los resultados de Kyndryl en el tercer trimestre han sido mejores de lo esperado. Os dejo por aquí el último vídeo que hice sobre Kyndryl porque me parece que es una empresa muy interesante para el largo plazo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram.